¿Escucháis? Es Oír y Callar en Ñ Radio. Hola a todas y a todos, aquí estamos una semana más en los de la música clásica de Ñ Radio, es decir, los de Oír y Callar. Fernando al micrófono os da los saludos para esta nueva aventura en la música clásica y para que esta semana descubramos y oigamos más músicas de compositoras y compositores. Sed bienvenidos y bienvenidas todos, por tanto, a este nuevo espacio de Oír y Callar y vamos a empezar, como siempre, por la música escrita por mujeres. Y la compositora elegida para el programa de hoy es una venezolana llamada Teresa Carreño. Esta compositora no es nueva para nosotros, ya que ya conocemos su vida y hemos contado algunas cosas de ella en programas anteriores. Así que lo que hacemos es volver otra vez a su música. Tan solo vamos a recordar que Teresa Carreño fue una destacada pianista y compositora, además de directora de orquesta, que nació en Venezuela en el año 1853 y que vivió hasta el año 1917. Ha sido recordada y es, desde luego, reconocida por la historia de la música como una de las pianistas más importantes de su tiempo y más destacada, ya que tenía un carácter tocando muy especial, que fue reconocida por todos los que por todos los que hacían crítica musical en aquella época. Desde luego, es una notable representante del periodo romántico en la música. Y lo que hoy vamos a conocer de Teresa Carreño es alguna de su música para piano, desde luego que fue la música que más prolíficamente compuso y a la que más decididamente difundió ella misma en los conciertos que daba por todo el mundo, ¿no? Entonces, ya que su vida la conocemos de alguna forma y también sabemos que compartió vivencias, experiencias y también audiciones con músicas compositoras tan importantes en la historia de la música europea como Clara Schumann, por ejemplo, que también la hemos conocido suficientemente en esta serie de programas de Oír y Callar, pues tenemos que decir que en el otro lado del charco, ¿no? En las tierras americanas, Teresa Carreño era pues un personaje notabilísimo, ¿no? Dentro de la música que hemos llamado romántica. Así que únicamente, pues bueno, vamos a destacar alguna cosa sobre su vida y vamos también, por supuesto, a empezar a oír sus músicas que son de gran valor y de gran aceptación a la hora de las grabaciones y a la hora de los conciertos públicos. Teresa Carreño es una de las músicas que no podemos decir que esté en el olvido, aunque sí que podríamos decir que no tiene todo lo que merecidamente debería tener, ¿no? en la sala de concierto, pero es una música dentro de las mujeres en la historia de la música que sí que su música se recurre a ella, se graban discos, se hacen conciertos, etcétera. Así que, bueno, vamos a seguir conociendo música de Teresa Carreño, música para piano, y la primera pieza que vamos a oír es un vals llamado Gallo.
Teresa Carreño, desde luego, hizo una carrera internacional espectacular, así que a lo largo de su vida viajó por toda Europa y toda América, sobre todo, dando conciertos que le fueron cada vez agrandando su fama. Tanto es así que, bueno, ya hemos anunciado un poco que antes que conoció a Clara Schumann, pero también conoció a importantísimos compositores y maestros del piano de la Europa, como fueron Liszt y, bueno, y algunos de los músicos que ya hemos también conocido en esta serie de programas, ¿no? Así que en sus viajes por Europa causó una gratísima impresión y esa gratísima impresión se la llevó en sus viajes también por toda América, desde América del Norte a América del Sur, viajando y teniendo éxitos por todos los lados, ¿no? Así que, y esto además empezó a hacerlo siendo muy joven, ¿no? Apenas una niña, ¿no? De tal forma que tanto en Europa como en América la conocían como la Valquiria del piano. Ese fue uno de los motes que tenía. Bueno, vamos a seguir escuchando músicas de Teresa Carreño y en este caso, y en la segunda de las obras que vamos a oír, es una balada para piano que es la Opus 15 de su catálogo. Es una obra de una extraordinaria dificultad, pero con un resultado técnico y un resultado estético que vais a comprobar ahora mismo.
Cuentan las crónicas de la historia una anécdota que le sucedió a Teresa Carreño cuando tan solo contaba 6 años de edad. Y es que en un viaje que realizó a Nueva York estaba escuchando un concierto y este concierto, el pianista de este concierto, una vez empezado el mismo, enfermó de una manera repentina y no pudo continuar dicho concierto. Bueno, pues se formó el consabido tumulto en el que se empezaron a dar explicaciones para que el pianista no podía continuar y Teresa Carreño, con 6 años, como decía, ni corta ni perezosa, se ofreció voluntariamente a terminar el concierto y a lo que los organizadores del mismo pues dijeron, bueno, no hay nada que perder, así que adelante. Se subió al escenario, con lo que todo ello supone, nos podemos imaginar, y Teresa Carreño logró de una forma sorprendente continuar el concierto, claro, con las obras que ella tenía en su cabeza e incluso con alguna improvisación. No, ni qué decir tiene que la audiencia quedó boquiabierta después de la actuación de esta niña y su talento y su habilidad musical fueron puestas de manifiesto por toda la crítica que estaba presente en el concierto para hacer la crónica correspondiente del mismo en los diarios del día siguiente. Así que esta actuación de una manera improvisada, sorpresiva y no premeditada, pues fue uno de los impulsos, de los muchos impulsos que en su carrera como pianista y como esa valquiria del piano que hemos dicho antes que era, pues empezó a difundir, ¿no?, este tipo de cosas curiosas, ¿no?, de anécdotas curiosas en la vida de Teresa Carreño para impulsar su carrera. Bueno, así que vamos a oír una pieza más para terminar este repaso que hemos hecho por la música para piano de Teresa Carreño, diciendo que, por supuesto, Teresa Carreño será una de esas compositoras a las que volvemos de vez en cuando, ¿no?, para oír su música. Vamos a oír ahora, como última pieza en esta parte del programa, un intermezzo para piano que es el Opus 34 de su catálogo. Y vamos a continuar con nuestro programa, no sin antes recordar que, por supuesto, seguimos atentos a todos los mensajes que nos queráis hacer llegar a través de esa línea que está abierta, el 6411 29829. Ahí, como hemos dicho en otras ocasiones, recibiremos vuestras sugerencias, vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestras críticas, vuestras opiniones sobre todos estos programas, en fin, cualquier cosa. Y bueno, como decíamos, vamos a continuar con nuestro programa en el que vamos a oír música de Mario Castelnuovo Tedesco.
Verdad que el nombre de Mario Castelnuovo Tedesco a lo mejor no resulta muy familiar y ni es un compositor muy conocido, pero desde luego es un compositor que merece mucho la pena y que a lo mejor algunas de sus músicas sí que os resultan familiares porque es un compositor extremadamente prolífico. Fue un compositor italiano de origen judío y que tiene muchísima música escrita. Esta música que estamos oyendo de fondo y que continuaremos oyendo mientras os cuento quién es Mario Castelnuovo Tedesco es el Nocturno en Hollywood para piano. Como decía, Mario Castelnuovo Tedesco fue un prolífico compositor italiano de origen judío que se vio obligado a emigrar a Estados Unidos en el año de 1937, y esto era debido al aumento del antisemitismo que en Europa había por aquellos años y sobre todo en Italia, que era el país donde él nació. Su música tenía una doble característica y es que tenía un origen judío y desde luego utilizó raíces de la música tradicional judía para sus composiciones y al mismo tiempo también desarrolló una extraordinaria capacidad para componer música para guitarra, gracias al contacto, al conocimiento y a la amistad que tuvo con Andrés Segovia, un gran guitarrista español. Mario Castelnuovo Tedesco nació en 1895 en Florencia, en Italia, hijo de una importante familia de banqueros y por parte de su madre de una familia culta y artística. Castelnuovo Tedesco estudió piano y composición en el Real Conservatorio Cherubini de Florencia antes de convertirse en un conocido intérprete y compositor. Es decir, que el principio de su carrera artística como compositor era ya habiendo finalizado todos sus estudios. En 1925, y al revisar Mario Castelnuovo Tedesco las pertenencias que tenían de sus familias, de los abuelos maternos sobre todo, Castelnuovo Tedesco encontró un cuaderno de composición que había pertenecido a un abuelo suyo y que contenía algunas oraciones en hebreas, en el lenguaje hebreo, y que estaban musicadas por él. Esto hizo que Mario Castelnuovo Tedesco tuviera este cuaderno de su abuelo como uno de los hitos de su inspiración musical, ¿no? Allí en ese cuaderno encontró no solamente una fuente de vida en cuanto a inspiración religiosa para la revelación de su fe, sino que también aprendió la música que había escrito su abuelo y la adquirió y la internalizó como algo propio. Después de este primer encuentro con la música y con la tradición hebrea, a finales de los años 20 y principios de los 30, Castelnuovo Tedesco siguió componiendo obras inspiradas en temas judíos. Hay varios conciertos, ¿no? entre el que destaca, por ejemplo, un concierto para violín titulado Los Profetas. En esta época y en Europa Central asistía a una intensificación del movimiento antisemita y Castelnuovo Tedesco quería expresar el orgullo de pertenecer a este grupo perseguido. Este concierto que ya hemos dicho, el de los Profetas, se estrenó mundialmente el 13 de abril de 1933 en el Carnegie Hall, con la Orquesta Filarmónica y Sinfónica de Nueva York y con Sasha Feitzel al violín como solista. Aquí estamos con dos claros ejemplos de personajes judíos, ¿no? Castelnuovo Tedesco y el violinista Sasha Feitzel, que eran dos destacados y conocidos judíos.
Tanta era la vinculación de Castelnuovo Tedesco con el mundo judío que sus obras empezaron a estar en entredicho hasta que fueron expresamente prohibidas. En el año de 1938 y meses antes de la entrada en vigor de las leyes raciales antisemitas italianas, se canceló de forma repentina y misteriosa una representación radiofónica prevista de su segundo concierto para violín. Desde luego, la música de Castelnuovo Tedesco en Italia iba a quedar claramente censurada. A su llegada a Estados Unidos, Castelnuovo Tedesco encontró alojamiento para la familia en una urbanización de Nueva York. Era un idílico suburbio de Westchester en esta ciudad que habíamos dicho. Allí el compositor fue contratado por la Filarmónica de Nueva York, porque ya que decíamos que el principio de su carrera artística se había producido una vez que él había terminado sus estudios, así que estaba perfectamente formado, ¿no? Y allí, desde luego, pudo realizar todos estos estrenos que en Italia habían sido censurados. Su estancia en Nueva York le hizo además aproximarse a los estudios de cine y empezar a componer música para este tipo de industria que además iba a ser prolífica, de tal manera que en 1940 Castelnuovo Tedesco firmó un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer y la familia se trasladó a Beverly Hills a vivir, ¿no? Ni que decir tiene que el éxito de la música que componía Castelnuovo Tedesco para los estudios cinematográficos le proporcionó una extraordinaria estabilidad económica y además compuso música para muchísimas películas en aquella época. Pero en este programa nos vamos a centrar más bien en la otra faceta que habíamos dicho del compositor Castelnuovo Tedesco. Es en la faceta de compositor de música para guitarra, ¿no? Y esto era gracias a los contactos y a la amistad que entrabó con Andrés Segovia, que era un famosísimo e importantísimo guitarrista español que difundía el instrumento de la guitarra por todos los continentes, ¿no? Así que lo que vamos a ir haciendo ya es conocer alguna música de este Mario Castelnuovo Tedesco y en esa música que vamos a conocer, primero pues vamos a ver alguna de las características de esta música, ¿no? Así que vamos a oír una obra que, si os acordáis del programa que le dedicamos al clave bien temperado de Juan Sebastián Bach, y que al final de ese programa habíamos hecho resumen de algunos compositores que habían compuesto haciendo homenaje a Juan Sebastián Bach. Bueno, pues había muchísimos más compositores, hicimos una selección en aquel momento, ¿no? Ahora vamos a retomar esta idea y Mario Castelnuovo Tedesco escribió una obra homenajeando a Juan Sebastián Bach y a esa forma de componer del clave bien temperado y compuso una serie de obras para dos guitarras que se llamaban las guitarras bien temperadas, ¿no? Así que en esta aproximación que vamos a hacer a la música de Mario Castelnuovo Tedesco antes de oír la obra principal de este programa, que va a ser un concierto para guitarra y orquesta, concretamente el concierto número 1 para guitarra y orquesta, es decir, que tuvo muchos más, pues vamos a oír esta introducción de música para guitarra. La obra para guitarra se llama Las guitarras bien temperadas, es el opus 199 del catálogo y estaba compuesta en el año de 1962. Esta colección de música para dos guitarras de Castelnuovo Tedesco es una colección, como no podía ser de otra forma, de 24 preludios y fugas para dos guitarras. Bueno, pues vamos a oír una de ellas.
Bueno, y esto nos ha servido como una introducción a la música de guitarra de Castelnuovo Tedesco, que nos da paso a lo que vamos a oír en el programa de hoy, que es el concierto número 1 para guitarra y orquesta. Este concierto estaba compuesto en el año 1939 y está dedicado y encargado por el guitarrista español Andrés Segovia. Es el opus 99 del catálogo de Castelnuovo Tedesco y lo empezó a componer en el año de 1938, aunque hemos dicho que lo terminó en el 39, pero lo empezó en el 38 a petición del propio guitarrista Andrés Segovia, que le hizo una visita a Castelnuovo Tedesco en su casa italiana, y allí pasaron las fiestas navideñas. Durante esta visita, pues Mario Castelnuovo Tedesco comenzó a componer ese primer movimiento y además lo pudieron probar y pudieron hacer las pruebas de sonido de cómo sonaba este primer movimiento con el propio Andrés Segovia a la guitarra. Después Andrés Segovia inició un viaje, una gira por Sudamérica, y Mario Castelnuovo Tedesco continuó con la composición de este concierto, que la terminó en el año 1939 antes de emigrar a los Estados Unidos. Así que, bueno, pues vamos a oír este primer movimiento del concierto para guitarra, que como a modo de introducción y de información muy escueta, diré que este primer movimiento está compuesto en la forma sonata, que muestra claramente unas influencias neoclásicas en la música que se estaba componiendo en aquella época. Es decir, no hacía caso a las vanguardias del siglo XX, sino que componía con esa característica neoclásica que tenían algunos compositores de principio de siglo, como Stravinsky y algunos otros que ya hemos relatado, ¿no? La sonoridad que tiene este primer movimiento se centra en las escalas pentatónicas y frigias, que son, como habíamos dicho también en alguna ocasión, unas escalas muy características de la música renacentista española, ¿no? Ya que además este primer movimiento está inspirado en aires españoles, ya que Andrés Segovia era español y era el inspirador y el encargador de este concierto. Bueno, pues vamos a oír el primer movimiento.
Y vamos con el segundo movimiento que, como manda la tradición, tiene un carácter más suave y cantable. También está en re mayor y está hecho a manera de secuencia, es decir, con el bajo en staccato, que este bajo hace un arpegio que de una manera suave lo que hace es acompañar al instrumento solista, que en este caso es la guitarra, sin quitarle protagonismo a la melodía principal. Bueno, pues vamos a oír el segundo movimiento.
Y nos vamos ya al tercer y último movimiento que da fin a la obra. Este movimiento está caracterizado por tener un ritmo muy marcado, es decir, que tiene una característica sobre todo rítmica. Está escrito en 3/8 y tiene dos temas contrastantes, los cuales a lo largo del movimiento se van superponiendo de esta manera para dar entrada a la cadencia de la guitarra, que es lo que dará fin al concierto. Esta cadencia está, digamos que es una de las partes fuertes de este movimiento, lógicamente, porque como ya sabemos de otras veces, la cadencia es lo que deja el lugar al guitarrista solista a hacer una demostración de habilidad, ¿no? de cómo maneja su instrumento. Así que junto con la orquesta esta cadencia está compuesta por todos los materiales que habían estado utilizados en el concierto, es decir, temas principales, temas secundarios, contratemas, contestaciones al tema, transiciones, etcétera, y todo esto se va recapitulando de una forma en espejo, ¿no? Que también habíamos explicado en alguna ocasión en qué consiste esta técnica. Bueno, todos estos temas son utilizados para dar paso, como digo, a la cadencia, todos excepto el tema principal, que el tema principal el compositor lo reserva para dar entrada a la parte solista final que da lugar ya al final del concierto, ¿no? Para dejarlo en el final conclusivo de todo el concierto. Bueno, pues vamos a oír este tercer movimiento.
Bueno, y este ha sido el concierto y el programa de hoy, así que esperamos que os haya gustado y que la semana que viene os esperamos, como siempre, en este espacio de Ñ Radio que le dedicamos a la música clásica que se llama Oír y Callar. Adiós. Eso es todo, amigos.